Durante cientos de años, los aventureros han estado buscando el verdadero monte Sinaí, la montaña sagrada donde Moisés guió a sus seguidores en el momento del Éxodo tras escapar de la esclavitud en Egipto. Fue en el monte Sinaí donde, según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. Y si la montaña donde, según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos ha estado escondida a plena vista durante más de 3000 años, y una tecnología recién desarrollada acaba de exponer lo que se esconde bajo su superficie, durante siglos, exploradores y teólogos han discutido sin llegar jamás a un acuerdo sobre la verdadera ubicación del monte Sinaí, la montaña sagrada donde Moisés condujo a su pueblo tras escapar de la esclavitud en Egipto. Y ahora, una investigación tan reciente como controvertida asegura que un radar de penetración terrestre, hasta 100 veces más potente que los sistemas convencionales, acaba de revelar algo extraordinario bajo una montaña remota en el noroeste de Arabia Saudita. En lugar de mostrar simplemente roca sólida, los datos habrían revelado estructuras de bordes rectos, espacios cerrados, corredores y patrones geométricos enterrados bajo la superficie. Nada de lo que un proceso natural produce por sí solo. Antes de contarte qué encontró ese radar bajo la montaña, si te fascinan los misterios donde la ciencia moderna choca de frente contra la fe antigua, este video te va a atrapar. Suscríbete al canal Wise Live ahora mismo, porque lo que sigue podría cambiar la forma en que entiendes esta historia. Una montaña distinta a la que todos conocen. Aquí es donde el asunto se vuelve realmente polémico. La ubicación de la que hablamos no es la montaña tradicional cercana al monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí egipcio, el lugar que millones de personas han visitado creyendo que ahí ocurrió todo. La nueva evidencia apunta a una montaña remota y fuertemente restringida dentro de territorio saudí. Quienes defienden esta teoría creen que las estructuras detectadas podrían tener origen humano. Los escépticos insisten en que hace falta mucha más evidencia. Cuando el dron sobrevoló la zona, no se limitó a fotografiar lo visible. Su radar de alta potencia penetró la roca sólida y encontró algo oculto debajo: líneas rectas, habitaciones enterradas y patrones que, según los investigadores, claramente no son obra de la naturaleza. Por primera vez existen datos concretos que aportan algo a una discusión que llevaba siglos estancada. Los escaneos señalan un punto específico en el extremo noroeste de Arabia Saudita, cerca de 2 montañas conocidas como Jabal Makla y Jabal al-Lauz. Este hallazgo reavivó un debate que prácticamente había quedado congelado, en gran parte porque la zona es extremadamente remota. El gobierno controla el acceso de forma muy estricta, y el mundo académico lleva décadas discutiendo el tema sin llegar a ningún consenso. Los argumentos a favor de Arabia, quienes creen que Jabal al-Lauz es el verdadero monte Sinaí, parten de lo que dice el texto bíblico. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe que el monte Sinaí está en Arabia. Sus defensores sostienen que no era un lenguaje simbólico, sino una ubicación geográfica real, fuera de las fronteras de Egipto, en la tierra que el mundo antiguo conocía como Arabia. La propia historia de Moisés respalda esta idea. Después de huir de Egipto, fue a Madián, al este del Golfo de Acaba, donde vio la zarza ardiente. Si ya conocía esta montaña de Dios en esa región, tiene sentido pensar que los israelitas se dirigieran hacia ese mismo lugar tras cruzar el mar. Las características físicas de la montaña refuerzan la teoría. La cima de Jabal al-Lauz presenta rocas de un color inusualmente oscuro, casi como quemadas, algo distinto al granito claro de las montañas vecinas. Quienes creen que este es el monte Sinaí citan Éxodo 19, que describe una montaña que tiembla, humea y arde cuando Dios desciende sobre ella. En la base hay una enorme roca partida exactamente por la mitad, con un surco liso entre ambos fragmentos, y toda la zona muestra señales de que enormes cantidades de agua alguna vez fluyeron por ahí, pese a ser hoy uno de los lugares más secos del planeta. Los creyentes vinculan esto con la roca que Moisés golpeó en Éxodo 17 para hacer brotar agua. Frente a la montaña se extiende una llanura gigantesca, suficiente para albergar un campamento de millones de personas, con largas líneas de piedras que parecen marcar límites, coincidiendo con las advertencias del Éxodo sobre no acercarse demasiado a la montaña.
Voy más detalles. Una plataforma de piedra que algunos identifican como el altar del pacto. Otra estructura relacionada con la historia del becerro de oro junto a grabados de vacas y toros. Y un pilar de piedra solitario, que algunos señalan como uno de los 12 pilares de las tribus de Israel. Para muchos es demasiada coincidencia. ¿Por qué los expertos no están convencidos? Los arqueólogos e historiadores profesionales rechazan con firmeza estas afirmaciones, y tienen razones sólidas para hacerlo. Durante la época de Pablo, el Imperio Romano tenía una región administrativa llamada Arabia Petrea, y esa región incluía precisamente la península del Sinaí. Así que, cuando Pablo dijo que el Sinaí estaba en Arabia, probablemente estaba usando el mapa político de su propia época, no señalando lo que hoy llamamos Península Arábiga. Los expertos en lingüística añaden otro dato relevante. Hacia el año 2000 antes de nuestra era, textos egipcios ya mencionaban un lugar en el sur del Sinaí, llamado algo similar a Sinaí, lo que sugiere que ese nombre estaba vinculado a la península egipcia mucho antes de que Moisés naciera siquiera. Pero el problema más grande es otro. ¿Dónde están los artefactos correspondientes a esa época? No hay cerámica, ni herramientas, ni inscripciones, ni rastros de asentamiento de la Edad del Bronce tardía, el periodo en que supuestamente ocurrió el Éxodo. Lo que algunos señalan como evidencia podría pertenecer a culturas completamente distintas, llegadas cientos o incluso miles de años después. Los científicos también explican que las rocas oscuras en las cimas de montañas ocurren de forma natural. Las rocas se parten solas por efecto del clima desértico. Las líneas de piedras podrían ser antiguos corrales para animales o simples marcadores de propiedad. Y los supuestos altares no muestran ningún indicio de haber sido usados realmente en ceremonias religiosas antiguas. La tecnología que cambió todo durante años, esta discusión no llegó a ningún lado. Nadie podía comprobar nada en ninguna dirección. Entonces, la tecnología cambió por completo el panorama. En 2012, un equipo de científicos utilizó escaneos láser en Camboya y sorprendió al mundo entero al descubrir una ciudad completa oculta bajo la selva, todo un trazado urbano que nadie sabía que existía. Ahora imagina ese mismo tipo de tecnología, pero 100 veces más potente. Móntala en un dron y envíala sobre esas montañas remotas de Arabia Saudita a las que casi nadie puede acceder. Exactamente eso fue lo que ocurrió en 2025, y cambió por completo la manera en que se busca hoy el verdadero monte Sinaí. El dron finalmente entregó datos que apuntan a una montaña específica, cuyos patrones subterráneos coinciden con lo que muestra el radar. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Por qué precisamente esa montaña? ¿Y quién identificó este lugar mucho antes de que existiera la tecnología capaz de comprobarlo? Un terreno ya sagrado antes de Moisés. Hay algo que casi todo el mundo pasa por alto, pero que resulta clave. En el libro del Éxodo, cuando Moisés llega hasta la zarza ardiente, el terreno ya es sagrado. No se va a convertir en sagrado. Ya lo es. Cuando Moisés se acerca a ese extraño fuego, la voz no le dice que esa tierra se volverá santa. Le dice que se quite las sandalias, porque el lugar donde está parado ya es tierra santa. Fíjate bien, el lugar ya lo era. Eso significa que Joreb, la montaña de Dios, era un sitio sagrado mucho antes de que Moisés siquiera llegara ahí. Es decir, probablemente Moisés no descubrió una montaña desconocida. Entró a un sitio sagrado que ya existía. Piensa en su historia. Después de huir de Egipto, terminó en Madián, y se casó dentro de la familia de Jetro, un sacerdote. Moisés vivió entre personas que conocían profundamente su tierra y sabían perfectamente cuáles lugares eran sagrados. Cuando Moisés llegó a Horeb, entró a un espacio que ese pueblo probablemente respetaba como sagrado desde generaciones atrás. Esta idea cobra aún más sentido si observamos lo que los cristianos hicieron en esa misma región siglos después, especialmente al construir el monasterio de Santa Catalina entre los siglos IV y VI. ¿Cómo nació el monasterio? El monasterio es uno de los símbolos más famosos asociados a la historia de Moisés, pero su origen revela cómo generaciones posteriores terminaron dando forma a la memoria colectiva sobre esta montaña. Durante el reinado del emperador Constantino, la manera en que los cristianos entendían los lugares sagrados cambió por completo. Antes de Constantino,
Los cristianos no solían peregrinar hacia sitios sagrados. Su fe se centraba más en ideas espirituales, en la idea de que Dios estaba en todas partes, y que la verdadera Jerusalén existía en el cielo, no en la tierra. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, todo cambió. De repente, el Imperio Romano comenzó a identificar y proteger lugares físicos vinculados a relatos bíblicos. Su madre, la emperatriz Helena, lideró este movimiento. Alrededor del año 326, recorrió Palestina y regiones cercanas, buscando sitios relacionados con la vida de Jesús. Durante esa misma época, algunos monjes comenzaron a reunirse en el desierto bajo el Jabal Musa, la montaña egipcia vinculada al monte Sinaí bíblico. Querían orar cerca del lugar donde Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Esa devoción, poco a poco, se transformó en el monasterio de Santa Catalina. Para el siglo IV, un pequeño grupo de monjes ya se había instalado bajo la montaña, creyendo que el valle contenía la verdadera zarza, que ardió sin consumirse. 200 años después, el emperador Justiniano ordenó construir un complejo monástico fortificado alrededor de lo que los monjes aseguraban que era la zarza original: muros de granito, torres defensivas, salas de almacenamiento y una iglesia principal. Dentro de esos muros, los monjes han cuidado durante casi 1500 años lo que creen que es la auténtica zarza que vio Moisés. El monasterio también se convirtió en una biblioteca extraordinaria, una de las más antiguas del mundo, superada únicamente por la del Vaticano. Pero surge una pregunta inevitable. Si Horeb fue un lugar sagrado con raíces tan profundas, ¿por qué queda tan poca evidencia física de la época de Moisés? El desafío arqueológico. Los arqueólogos señalan algo fundamental. Los israelitas en el Sinaí no estaban construyendo reinos ni ciudades. No se asentaban ni cultivaban la tierra. Eran viajeros, familias de pastores que vivían en tiendas y se desplazaban constantemente. La Biblia dice que acamparon en la montaña durante aproximadamente un año. En términos arqueológicos, un año es casi nada, apenas deja rastro. Las ciudades dejan atrás muros, talleres, templos y cementerios. Los campamentos nómadas no dejan casi nada. Los expertos identifican 4 tipos de rastros que un grupo así podría dejar, y por qué cada uno desaparece de forma natural. El primero son las fogatas y la ceniza, que el viento y la lluvia dispersan hasta dejar apenas un leve cambio de color en la tierra. El segundo son los agujeros de postes de tiendas y líneas de piedras, apenas detectables y fácilmente borrados por pastores y nómadas posteriores. El tercero es la cerámica rota, generalmente la mejor evidencia arqueológica, pero los nómadas cargaban muy pocos objetos, y sus fragmentos terminan mezclados con los de incontables viajeros posteriores. El cuarto son los pozos de desechos, que en el desierto se descomponen por completo con el tiempo. Incluso si alguna vez existieron cientos de fogatas y miles de fragmentos de cerámica, habrían quedado dispersos en un área inmensa, visitada durante siglos por pastores, comerciantes y peregrinos que dejaron rastros muy similares. Hoy resulta casi imposible aislar la evidencia de un único campamento de apenas un año. En resumen, la evidencia no desapareció porque nunca existió. Está oculta porque se mezcló con todo lo demás. El silencio de Egipto. Aquí surge otro misterio. ¿Por qué Egipto nunca escribió nada sobre el Éxodo? Egipto llevaba registros de victorias, reyes y guerras. Parecería lógico que también hubieran documentado la pérdida masiva de esclavos, una humillación nacional y un desastre militar. Los egiptólogos explican por qué esa lógica falla. La escritura egipcia era, en esencia, propaganda real, no historia objetiva. Los monumentos se construían para mostrar el poder del faraón, no sus fracasos. Los eventos que reflejaban debilidad se omitían deliberadamente. Egipto siguió un patrón muy claro: borrar lo negativo. La expulsión de los hicsos, uno de los mayores giros políticos de su historia, no cuenta con registros de la época en que realmente ocurrió. Solo la conocemos por relatos escritos mucho después. El caso del faraón Akenatón lo demuestra todavía mejor. Tras su muerte, sus sucesores borraron su nombre, destruyeron sus estatuas y reescribieron la historia para eliminarlo por completo.
Si los egipcios borraron a sus propios reyes, sin duda habrían borrado cualquier evento que mostrara a un dios extranjero venciéndolos. Si el éxodo ocurrió tal como lo describe la Biblia, Egipto habría enfrentado plagas, magos fracasados, la muerte de todos los primogénitos, incluyendo al heredero del faraón, pánico masivo, la fuga de los esclavos y la destrucción de su fuerza de carros de guerra en el mar. Ningún escriba egipcio habría registrado jamás algo así. Habría sido un suicidio para su carrera. Por eso, el silencio en los registros egipcios no resulta extraño en absoluto. Es exactamente lo que los historiadores esperarían encontrar. Juntando ambas piezas, rastros israelitas demasiado tenues para distinguirse, y egipcios borrando todo lo que dañara la imagen real, se obtiene un patrón perfectamente coherente. La falta de evidencia no demuestra que el éxodo no ocurriera, simplemente coincide con lo que naturalmente sucedería. Cuando volvió a pasar esta, no es la primera vez que el pueblo de Israel desaparece bajo circunstancias sorprendentemente similares. Siglos después del éxodo, las 10 tribus del norte se esfumaron de manera casi idéntica. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en el año 722 antes de nuestra era, cuando el imperio asirio atacó el reino del norte de Israel, provocando la desaparición repentina de esas 10 tribus, un misterio que ha durado más de 2000 años. El ataque asirio no fue violencia al azar, sino una estrategia calculada: desplazar por la fuerza a los pueblos conquistados, dispersarlos por provincias lejanas y destruir su identidad cultural. La arqueología respalda la violencia de esa campaña, con muros destruidos, edificios gubernamentales incendiados, gruesas capas de ceniza y puntas de flecha todavía incrustadas, donde cayeron soldados hace más de 2700 años. La Biblia dice que casi toda la población del norte fue deportada, dejando solo el reino sureño de Judá, lo que dio origen a la leyenda de las 10 tribus perdidas. Sin embargo, la investigación moderna muestra una realidad más compleja. Miles de israelitas permanecieron en la tierra, siguieron cultivando, reconstruyeron pequeñas comunidades y más tarde formaron parte del grupo conocido como samaritanos, que conservaron fragmentos de la tradición israelita. Mientras tanto, otros se disolvieron por completo dentro del imperio asirio. No murieron, simplemente dejaron de aparecer en los registros como una nación propia y distinta. Esa desaparición por asimilación, sobrevivir perdiendo la identidad, es el verdadero corazón de este misterio, y funciona casi como un espejo del propio éxodo. En un caso, un pueblo desaparece en el desierto sin dejar pruebas físicas. En el otro, se disuelve dentro de un imperio extranjero sin dejar rastro cultural. Lo que sabemos sobre los madianitas, arqueólogos que trabajan en el noroeste de Arabia, han encontrado restos de asentamientos que revelan datos sobre los madianitas, el pueblo con el que convivió Moisés antes del éxodo. Eran seminómadas, activos desde finales de la Edad del Bronce hasta comienzos de la Edad del Hierro, y su presencia se manifiesta no en grandes ciudades, sino en pequeños campamentos, sitios mineros y estaciones a lo largo de rutas comerciales. Las excavaciones muestran estructuras construidas sobre cimientos sencillos de piedra, junto con áreas cercadas para el ganado. Una de las evidencias más importantes es la cerámica pintada madianita, reconocible por sus colores rojo sobre beige y sus patrones geométricos, encontrada en numerosos puntos de la región. La datación por radiocarbono de fogatas y material orgánico asociado ubica muchos de estos sitios entre los siglos XV y XIII antes de nuestra era, exactamente el periodo en que las cronologías tradicionales sitúan el éxodo. También hay evidencia de trabajo industrial, restos de fundición de cobre, escoria y fragmentos de hornos, confirmando que este pueblo minaba y procesaba metales. Los sistemas de manejo de agua, canales, cisternas y depresiones diseñadas para captar la lluvia estacional, muestran una adaptación inteligente a un ambiente extremadamente árido. Las rutas del éxodo bíblico mencionan lugares como Elim, Refidim y Tabera, que probablemente fueron campamentos estacionales y no ciudades permanentes, algo perfectamente coherente con el estilo de vida madianita. El nombre de la montaña y el fuego.
El propio nombre de la montaña ofrece una pista temprana sobre su importancia, mucho antes de que llegaran los israelitas. Algunos estudiosos rastrean el nombre hasta Sin, el dios lunar mesopotámico venerado en toda Mesopotamia y por grupos semíticos tempranos, lo cual sugiere que la montaña pudo haber sido usada para el culto lunar siglos antes del relato bíblico. Otra explicación conecta el nombre con la palabra hebrea que significa arbusto espinoso, evocando la zarza ardiente del Éxodo, sugiriendo que las plantas locales, especialmente la acacia, y otros arbustos espinosos que se incendian con facilidad, pudieron haber generado esa asociación con el fuego. Una tercera teoría vincula el nombre con el desierto circundante y sus características de arcilla o barro. Aunque los significados difieren, cada interpretación apunta a que la montaña ya era respetada y usada con fines religiosos o simbólicos mucho antes de la llegada de los israelitas. Lo que realmente hay en el sitio. La Biblia insiste en lo especiales que eran las tablas entregadas a Moisés, escritas, según el Éxodo, por el propio dedo de Dios. El primer juego se rompió cuando Moisés encontró a los israelitas adorando al becerro de oro, rompiendo así el pacto recién sellado. En la base de la montaña aparecen posibles indicios físicos relacionados con esta historia. Los estudios arqueológicos han identificado plataformas de piedra, espacios cerrados y cimientos que podrían haber sido altares o espacios rituales, coincidiendo con las descripciones bíblicas de ceremonias de pacto y sacrificios. También aparecen fogatas, agujeros revestidos de piedra y pequeñas agrupaciones de rocas que sugieren áreas de cocina temporales y corrales para animales. Aunque estos restos son modestos, encajan con lo que se esperaría de un grupo móvil realizando ceremonias religiosas en pleno desierto. La historia de la zarza ardiente podría combinar significado simbólico con fenómenos naturales. Los arbustos espinosos, como la acacia, contienen aceites que se incendian con facilidad, y las condiciones desérticas a veces generan fuegos por rayos o combustión espontánea, algo que a ojos antiguos pudo parecer absolutamente milagroso. La importancia general de la montaña se refuerza por su geografía, sus picos elevados, sus colores llamativos y su ubicación sobre rutas de viaje la habrían convertido en un punto de referencia fácil de reconocer. Las montañas sagradas en todo el antiguo Oriente Próximo solían ser lugares de reunión para rituales, juramentos y observación del cielo. La historia de esta montaña no terminó en tiempos bíblicos. Mucho después, distintas tradiciones siguieron vinculando el sitio con profetas, peregrinaciones y finalmente, monasterios. Entre los siglos IV y VI se construyeron monasterios en la zona, demostrando que la gente siguió tratando este lugar como sagrado durante generaciones enteras. Esa actividad religiosa continua durante miles de años, plantea una posibilidad fascinante. La montaña pudo haber sido considerada sagrada, incluso antes de la llegada de los israelitas, con su importancia ritual preservada a través de generaciones de memoria cultural, y su paisaje verdaderamente imponente. Y esto es precisamente lo que hace tan fascinante este misterio: la tecnología avanzada, los descubrimientos arqueológicos y la investigación histórica siguen revelando nuevas pistas sobre uno de los enigmas más antiguos y persistentes de la humanidad. Entre las tablas rotas, la zarza que arde sin consumirse, un radar que atraviesa la roca y un desierto que guarda silencio pero nunca está realmente vacío, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué más podría seguir esperando bajo la arena, listo para que alguien finalmente lo encuentre? Si esta historia despertó tu curiosidad, cuéntame en los comentarios qué teoría te parece más convincente, y no olvides suscribirte al canal Wise Live y activar la campanita, porque en el próximo video vamos a excavar todavía más profundo en otro misterio que la ciencia apenas comienza a desenterrar. Nos vemos ahí.